días a todos, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy voy a presentar a una invitada especial a quien le tengo un gran estima desde hace tiempo. Ahorita la presento. Primero que nada, quiero presentar el tema de hoy. Bueno, saben que aquí en la página se encuentra su servidora Ángeles Gutiérrez. Y el tema de hoy que pues estuvimos anunciando, sabemos que por ahí hay gente que se puede conectar en unos minutitos, si no, de todos modos va a estar grabado en la página, y si no, también la licenciada Iliana Hernández ya también lo compartió en su página. Entonces vamos a iniciar. El tema de hoy es: me mudé a otro país, ¿qué implicaciones tiene en emocionalmente la adaptación a una nueva cultura? Este es un tema completamente distinto a lo que comúnmente hemos trabajado o manejado en la página. Casi siempre pues acostumbramos a hablar de la parte infantil, los adolescentes, el duelo y demás, pero el duelo nunca lo hemos reflejado en un trayecto, en una cultura diferente, cuando a lo mejor alguien decide hacer y emprender una vida completamente alejada de la familia, de tus raíces, hasta de la gastronomía, de tu cultura, y esto es bien interesante. Por eso, nuestra experta del día de hoy nos va a platicar un poco más sobre el tema. Primero me gustaría presentarla y compartirles un poquito de su CV o de a qué se ha dedicado, qué ha hecho y demás. Y bueno, pues empiezo compartiéndoles que, bueno, ella es Iliana Hernández, es mexicana que nació aquí en la Ciudad de México, pero actualmente vive en Pensilvania, en Estados Unidos. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2018 decide viajar a Estados Unidos para conocer una nueva cultura y practicar el idioma inglés. Después de unos meses encontró un empleo, el cual le ofreció una visa de trabajo. De esta forma pudo quedarse a vivir en Estados Unidos. Actualmente trabaja en el área de educación en una escuela preescolar de inmersión en español. Y en el 2021, Iliana obtuvo un asociado en desarrollo infantil. Y durante los 5 años que ella ha vivido en Estados Unidos, ha tenido la oportunidad de conocer varias historias de la comunidad latina, inspirada por la capacidad, la resiliencia, la fuerza y el liderazgo. También creó un espacio para los inmigrantes que pudieran contar esta historia, y ha tenido la oportunidad de entrevistar a inmigrantes que viven en Estados Unidos, España, Alemania. Entonces, podemos ver que ella ya tiene pues como bastante información que nos puede compartir de diferentes culturas, porque yo me imagino que ha de ser algo parecido en cuestión de procesos de desarrollo y de madurez emocional, pero también a su vez puede ser distinto por la cultura que cada uno trae, ¿no? Cómo lo va viviendo cada persona de acuerdo a su origen y su raíz. Y bueno, a través de esta historia, los inmigrantes que inician una nueva vida en otro país, y las personas que de alguna forma están trabajando seguramente en este proceso, lo que Ilian necesita o busca para ellos es darle una motivación que pueda continuar en la lucha de sus sueños. Entonces suena bien inspirador, bien romántico al mismo tiempo, porque también creo que se romantiza un poco este tema del viaje, del emprendimiento en otro país. Y bueno, pues mi querida Ilian, también conocida como Dana, así que si me cachan diciéndole Dana, es la misma persona. Bienvenida, Ilian, ¿cómo estás? Hola, hola Angie, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y gracias por permitir este espacio para poder compartir igual también mi experiencia. No, gracias a ti, de verdad, muchas gracias, estoy muy contenta. Fíjense que Ilian y yo fuimos compañeras de la universidad, justamente en el mismo salón y todo, y miren, ahorita ya sin querer algunos caminos se van juntando, ella también haciendo su labor, que siempre la he reconocido y la recuerdo como alguien que es muy empática, que es muy humana, y que ahora pues está haciendo algo que le gusta, que es compartir toda esta parte del idioma español. También implica compartir tradiciones, implica compartir cultura, o sea, muchas cosas, gastronomía, que yo creo que te hace más amar el país. Pero esa es mi perspectiva, ¿verdad? Yo no lo sé. Aquí ya tú nos Sí. platicarás, ¿no? Yo quisiera ir preguntando a quien... Disculpen, que sea porque se me desactivó el micrófono. Quisiera ir preguntando porque finalmente esta transmisión Ujú.
mi querida Ilian, va quedando, siempre queda grabada en nuestra página. Y luego fíjate que hay personas que nos preguntan justamente ya pasando el video. O sea, llega un momento donde nos preguntan y nos dicen, oye, me interesa esto, o nos piden los contactos de quién es el invitado especial, porque lo hacemos una vez en el mes. Y llega un momento donde nos van preguntando cosas. De todos modos, vamos a dejar tus datos al final nos dirás cómo te encontramos y demás. Pero pues quiero hacer estas preguntas hacia quienes nos escuchan. Una de ellas pienso que se genera una idea, repito, romantizada de cuando alguien va a otro país. ¿Qué se piensa? Pues bueno, va a vivir a otro país porque es para tener un lugar mejor. Otra de las ideas que se generan es se muda a otro país porque va a mandar dinero a la familia. Comúnmente los mexicanos, al menos de lo que yo puedo conocer en mi poca experiencia, vasta experiencia, es que sí, se mudan, pero realmente no van con los documentos completamente necesarios. Hay quien sí, y es simplemente por un crecimiento económico. O quienes simplemente creen que hay un viaje para una aventura, pero no miramos el proceso o las implicaciones que tiene el mudarte, y también depende del tiempo. Por acá en tu presentación, pues estás desde el 2018 y fuiste para aprender un idioma, o sea, qué interesante, y te terminaste quedando allá. Entonces, pues bueno, a ver, cuéntanos tú cómo lo has vivido desde tu experiencia y pues qué te ha gustado de allá y qué procesos tú principalmente pues viviste desde la manera emocional, y ya después nos cuentas un poquito más de tu experiencia con otros inmigrantes y sus historias. Claro que sí. Mira, pues mi historia comienza con la intención igual también de poder como descubrir una nueva cultura. Y bueno, pues es por eso el motivo que yo quise viajar al extranjero, viajar aquí a Estados Unidos. Y la verdad es que pues fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Me gustó mucho la cultura que se vive aquí, me gustó mucho el ritmo de vida que se tiene. Entonces, yo quise buscar alguna opción para poderme quedar aquí a vivir. Entonces, dentro de esa búsqueda que yo empecé a tener, un día apareció un post en Facebook sobre el centro en el que yo trabajo. Y entonces me acuerdo que era una publicación acerca de un evento que estaban teniendo, un bailable sobre el Día de Muertos. De hecho, bueno, pues esta persona que estaba en el bailable, que también es mexicana, actualmente es una de mis grandes amigas aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues a partir de eso yo me sorprendió primero que existiera un lugar donde les estuvieran enseñando español a los niños. O sea, que tuviera un impacto tan grande, o que ya la comunidad, los estadounidenses, quisieran aprender español, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y busqué información, y la dueña era latina. Ella es de Perú. Entonces, bueno, pues igual también me pareció muy interesante poder contactarla, así que le mandé mi CV para explicarle, bueno, pues que yo quería, me gustaría conocerla, saber cómo era el proceso y demás. Entonces, a partir de ese primer acercamiento que yo tuve con ella fue que empezó el proceso y me ofreció trabajo, y bueno, pues ya tuvimos que ver algunos temas legales para poder empezar con el trámite de la visa de trabajo. Ok, wow. Entonces, sí, dime. Sí, no, más bien quería comentarte, bueno, aquí de alguna forma se dio, creo yo, tu inicio, como lo percibo así, ¿verdad? Y ahorita tú me dirás, pero muy positivo, o sea, ibas por ciertas cosas, se dio, dijiste, wow, están aprendiendo aquí también español, se da la oportunidad de trabajo, bueno, después de unos años ya se convierte también en una gran amiga tuya, pero no presentaste un obstáculo en ese momento, es decir, ibas como con tus metas estaban completamente alineadas a lo que estabas buscando en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. La verdad es que pues fue un momento en el que no sabía por dónde iba a empezar, o sea, solamente sabía que me quería quedar, que quería quedarme a vivir aquí en Estados Unidos, ¿no? Que quería, pues pensaba incluso a futuro que mis hijos pudieran nacer aquí. Entonces, bueno, pues es así como yo empiezo como con esa búsqueda y empezar a generar también igual como estar abierta a las posibilidades que había. Entonces, sí. Uno de los obstáculos que hubo principalmente es que
bueno, pues yo no tenía el idioma al 100%, tenía un nivel de inglés básico, entonces eso de alguna forma yo pensaba que me limitaba, que al final no fue de esa manera. Y otro de los temas igual también pues es migración, el hecho de poder solicitar una visa de trabajo, porque específicamente para la visa de trabajo que yo tengo es un perfil muy específico, el cual solamente se le da a mexicanos y canadienses y bueno, pues aplican ciertas carreras. Entonces, nosotros poder ir con el abogado de migración y explicarle mi caso, me dijo, ok, mira, tú calificas para esta visa, entonces vamos a empezar con este trámite. Como solamente tienes 6 meses para estar aquí en Estados Unidos y ya habían transcurrido 3, entonces el trámite se tuvo que hacer rápido, el trámite express, cual es un poquito más costoso, y bueno, pues, pero para que nos pudieran dar una respuesta más rápido. Entonces era como estar un poquito a contratiempo, que todo saliera bien, que migración aprobara la visa. Yo tuve que homologar mi título aquí en Estados Unidos, hacer la equivalencia. Entonces, aquí en Estados Unidos igual tengo el equivalente a un bachelor degree en nuestra carrera de psicología. Entonces, bueno, pues eso ayudó completamente a que yo también igual pudiera quedarme el título, tener el título, la cédula, tener experiencia de 2 años, y eran como varios factores que afortunadamente todos se fueron combinando y que afortunadamente pues sí, aceptaron la solicitud de la visa. Qué gusto, ¿no? Qué gusto, porque aparte la mayoría de las personas que se mudan, que van a otro país, pues sí, justo tienen la idea de que hay un crecimiento laboral, ¿no? O sea, creo que uno de los principales puntos es que tu ambiente, tu cultura, tu país, pues quizá no te está brindando lo que tú aspiras o lo que tú quieres, y pues uno dice, mejor me voy, me mudo, hago otra cosa. Y en este caso no siempre, porque este tema da para bastante. Ahorita se me ocurría, que eso lo vamos a dejar para otro día, pero lo quiero mencionar, que es cómo se aplica el área psicológica, ¿no? Obviamente, bueno, en algún momento conmigo estuvo trabajando una psicóloga que es mexicana, que también estuvo ahí en Estados Unidos, pero me comentaba que de hecho para poder aplicar pruebas, para poder especializarse en niños y demás, sí requieres de toda una serie de estudios. O sea, no es tanto como acá. Aquí a lo mejor te avientas una especialidad, que puede ser un diplomado, algo pequeño, pero allá pues es como si hicieras pues todo. O sea, te tienen que hacer un examen para que entonces tengas el documento de que eres especialista en niños. Te tienen que hacer un examen para que veas que tienes la aplicación a pruebas, ¿no? Cosa que aquí pues solamente te avala algún diplomado, algo que no lo hago menos, pero sí creo que en cuestión de tiempo se vuelve distinto. A lo mejor son 6 meses, 1 año, ¿no? De un diplomado, alguna cosa así, 8 meses, a diferencia de allá que pues sería más tiempo, a lo mejor hasta 1 año y más de lo que tienes que hacer. Entonces, sí, pues eso será otro tema, pero ya no lo quiero expandir más en ese sentido. Cuéntanos un poquito con tu página. ¿Cómo fue que, pues, ahorita tú dijiste, sí, afortunadamente se alinearon todas las cosas que yo quería cuando me mudé para acá, sí, y lo hiciste, todo fue muy bueno, pero después, ¿cómo fue que empezaste a decidir crear tu proyecto en tu página de inmigrantes y que empezaste a decir, creo que las historias que tienen que contar ellos son importantes de llevar y de publicar, o que otras personas lo conozcan? ¿Cómo nació eso? Pues comenzó todo como mi parte de querer publicar y que poder hacer este proyecto en el 2019, y empecé como a querer difundir la información, porque muy bien como lo dijiste al principio, bueno, pues nosotros en México tenemos hay prácticamente todas las familias en México, personas conocidas tienen un familiar aquí en Estados Unidos. Entonces, pues se tiene poca información acerca de todo el proceso que se vive después de llegar aquí a Estados Unidos, porque, bueno, pues es un proceso en el cual tienes que empezar de nuevo, ¿no? O sea, construyes una vida, construyes una familia, construyes un círculo social, entonces es comenzar completamente de nuevo. Entonces, bueno, pues eso es uno de los motivos por los cuales yo quise poder
platicar, que más personas. La página se llama Migrant Community Untold Stories, que bueno, pues es una comunidad de migrantes e historias no contadas. Entonces es precisamente el objetivo de la página, ¿no? Que las personas puedan pues sentirse identificadas, tanto las personas que quieren emigrar a otro país como los inmigrantes que ya están aquí en Estados Unidos o en otros países, que están trabajando, que están estudiando, bueno, pues puedan conocer un poquito más acerca de los proyectos que se tienen, cómo se están desarrollando en cuestión de educación, de negocios y demás. Entonces, ese es mi objetivo de este proyecto, que la verdad es que ha sido muy satisfactorio y me ha gustado muchísimo. Y he tenido una respuesta muy positiva, tanto de la comunidad que está aquí en esta área, como personas dentro de mi círculo que he conocido e incluso que ya tienen mucho tiempo y que también sé que están en otros países, bueno, también igual participaron. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, en ese punto dices, supongo que ahorita vamos a publicar tu página también aquí para que la gente lo vea. Tú decías ahí que se vuelve o se convierte en historias no contadas, sobre todo los sesgos que se pueden tener de una historia a otra, es decir, no como le vaya a Víctor, no le va a ir a Fátima, ¿no? O sea, son completamente diferentes y muchas veces pues nos dejamos llevar mucho por la opinión, que ya sea o positiva o negativa, y se queda uno con eso, no, pues a fulanito que conocí no le fue tan bien, seguro no nos va bien. Lamentablemente tendemos a generalizar, y que son uno de los procesos de autosabotaje a nivel cognitivo también, que eso lo vivimos en el día a día. Cuando generalizamos algo, es un decir, un pensamiento. Tenemos la idea de no me va a ir muy bien el día de hoy en mi trabajo, no voy a ser exitosa. Y ese pensamiento generaliza todo, o sea, los siguientes días o los siguientes meses en el que vamos a amanecer de malas, no vamos a disfrutar el trabajo, por poner un proceso cognitivo y un comportamiento. Y el mismo proceso que tú llevaste como inmigrante también, y que hiciste una vida allá, pues bueno, aquí fue diferente porque inició distinto. Y mira hasta ahorita donde pues has llegado a convertirlo ya en un proyecto personal que te ha satisfacido bastante, en conocer otro tipo y enriquecerte de las historias, pero también tuvo que ver mucho el cómo lo viviste, ¿no? Y hay personas que lamentablemente no les va muy bien en la feria, como diríamos por acá, y pues entonces ya por el miedo, pues no buscan otra oportunidad, o ya no quieren intentarlo, o se vuelve complicado de por sí en el proceso de la separación familiar. En tu caso, ¿cómo viviste ese proceso? Porque pues desde la gastronomía es muy diferente, y acá en México pues sí somos mucho de comer con picante, con tortilla, no es muy rico desde mi punto de vista, pero ¿cómo lo viviste para no sentir el extrañar como esa raíz, esa cuestión que te puede contactar incluso con la familia desde la gastronomía, que finalmente estabas en lucha de un sueño laboral, ¿no? Sí. Pues fíjate que en cuestión a mi familia y ese proceso de adaptación fue muy fuerte, muy fuerte, porque yo no tengo más familia aquí en Estados Unidos, solamente pues estoy yo. Entonces toda mi familia está en México, y bueno, pues sí era bastante complicado el hecho de poder pues verlos, solamente hablar con ellos, no poder tener ese contacto físico que es tan característico de nosotros los latinos. Entonces sí era muy complicado. Me acuerdo que, por ejemplo, los primeros años, cuando me decían, ay, ¿estás entonces solita aquí en el país? Entonces, sí, estoy solita, ¿no? Era una tensión emocional muy fuerte para mí en los primeros años. Estuve trabajando muchísimo, me enfocaba muchísimo tenía jornadas de trabajo muy largas, después me iba a tomar clases de inglés, y entonces, o sea, como que mantenía todo mi tiempo ocupado, los fines de semana buscaba alguna actividad que hacer, ir a hacer ejercicio, o sea, como que siempre tenía muchas cosas que hacer, pero era pues mi forma de poderme fugar y poder estar bien emocionalmente para no tener todas esas emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente después con el tiempo mi mamá pudo venir y bueno, pues eso ha cambiado la situación. Actualmente ya tengo una familia, tengo un bebé, entonces, y también un punto importante es como el círculo social que nosotros vamos teniendo,
porque, por ejemplo, en esta parte donde yo vivo, aquí en Estados Unidos, hay una población muy grande de personas de Puerto Rico y República Dominicana. Son pocos los mexicanos que hay aquí en esta área, ¿no? En comparación de si nos vamos a Texas o California y demás, bueno, la población mexicana es mucho más grande. Pero aquí en esta área, bueno, pues eran personas de países completamente diferentes y eso también es algo muy interesante porque, pues, una cuestión es el idioma, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos se habla inglés, pero también, bueno, con esta interacción con otros personas de otros países de Latinoamérica, pues también hay como diferencias en cuestión al español. Eso también fue un proceso de adaptación. Yo creo que retomando la pregunta, toda la parte social que tú tienes que volver a construir, eso también es muy importante y me ayudó muchísimo, porque he encontrado muchas personas que se han convertido en mis amigos, que son muy cercanas a mí, entonces eso me ha permitido también igual pues tener esta parte de contacto, ¿no? Que incluso en la pandemia pues fue muchísimo más fuerte porque todos estaban completamente apartados, entonces sí fue fuerte, pero bueno, en esa cuestión en familia y en cuestión amigos, toda la parte social, pues sí, es algo que se tiene que ir trabajando. Claro, o sea, entonces de alguna forma sí hay un proceso ahí importante que es ese sentido de pertenencia, ¿no? Tú decías hace un momento, pues me preguntaban que entonces si yo tenía familia aquí y tú, no, estoy sola, ¿no? O sea, de alguna manera era como complicado para ti decir, pues no, a comparación de los demás decías, es común que alguien tenga un familiar acá. Para ti no, que es mucho lo que se vive, decías ahorita, era iniciar de cero, de generar tus propias redes de apoyo, amistades, hasta en este caso que dices, ya tienes una familia, entonces también iniciar en cómo, pues sobre todo por la cultura, cómo poder conectar de una manera más íntima con alguien que después se puede convertir en tu pareja, ¿no? Entonces, ahí cómo fue, o no sé cómo lo viviste tú. Pues fíjate que mi esposo y yo nos conocimos en estas clases de inglés que yo empecé a tomar en 2019. Estábamos en la misma clase y bueno, pues al principio fue todo un tema porque mi esposo es de Costa de Marfil, de África. Entonces, su primer idioma es francés. Okay. Y mi primer idioma es español. Entonces, al principio, pues no teníamos una buena comunicación. Teníamos que estar utilizando el traductor para comunicarnos, ¿no? O sea, y aparte, pues obviamente toda la tensión que teníamos de poder, pues expresarnos, o sea, de tanto nosotros como pareja, como con todo el ambiente y con todo lo que teníamos que pasar al ser inmigrantes, ¿no? O sea, todas las interacciones que necesitamos tener día a día y demás. Entonces, bueno, pues sí, ha sido todo un reto tener una relación con alguien. Igual, ¿no? Volvemos al tema de otro país diferente, una cultura completamente diferente, gastronomía diferente. Entonces, bueno, pues sí ha sido una experiencia que cambió completamente mi manera de ver las cosas y que, bueno, pues me ha permitido conocer mucho más a profundidad una cultura que era completamente externa para mí, ¿no? O sea, yo no tenía mucha información, pero al mismo tiempo es muy interesante, o sea, yo creo que es también una de las cosas que más me gusta de estar aquí en Estados Unidos, el poder tener gente directamente, o sea, que te platique acerca de su cultura, que te diga exactamente cuál es la comida, qué festejan, qué les gusta, todo, ¿no? O sea, música y demás, entonces eso también es muy enriquecedor. Entonces, así fue como conocí a mi esposo y bueno, pues mi bebé igual también es es parte de nosotros de Fusión, pareja claro. interracial y bueno, pues es muy hermoso. Ah, pues sí, claro, porque aparte aquí va a tener una riqueza cultural impresionante, porque es francés, el inglés, el español, más la combinación de toda una cultura, ¿no? Pues sí va a ser muy interesante su crecimiento, ¿no? Y sobre todo por también la genética, a veces ya se trae una carga genética a nivel emocional también, el temperamento que se va heredando, ¿no? En los hijos. Entonces, pues bueno, escucho que ya tienes ahora un sentido de pertenencia, o sea, anteriormente decías, no tenía familia aquí, fue complicado, pero tenía una meta que era crecer en el área laboral, profesional, y ahorita, pues, o sea, si antes que no tenías como tal
un círculo sólido, por así decirlo, ¿no? Que dijeras, ya conozco a tal persona o a tal grupo que los pago, lo siento como mi familia, y no te Sí. mudaste, o sea, tú te mantuviste ahí y estuviste al pie del cañón, pues ahora ya va a ser más difícil o sea, que regreses, ¿no? Porque ya tienes una familia, ya tienes una vida formada, ¿no? En el Sí. caso de los inmigrantes que tú has entrevistado en tu página, ¿cómo les ha ido? ¿Lo han vivido similar? ¿Consideras que hay puntos que son similares a los tuyos o son completamente diferentes? ¿Y cuáles serían las, por así decirlo, si tuviéramos que dar una cuantificación, tres problemas emocionales que podrían vivir? Bueno, pues sí, definitivamente. En cada entrevista que yo realizo, la verdad es que me identifico en muchas cosas con ellos, en todo, pues, este proceso que aproximadamente dura de adaptación 3 años, o sea, en el que realmente ya te sientes involucrado, en el que realmente, pues, ya puedes, tener una conversación, en el que el proceso del aprendizaje también del inglés, y bueno, sí, definitivamente ha sido, eh, me identifico con ellos en ese aspecto, ¿no? O sea, en el cómo han ido solucionando las cosas, en la forma, en la resiliencia que tienen al vivir situaciones incluso muchísimo más fuertes, ¿no? O sea, he entrevistado, por ejemplo, personas que han atravesado el desierto, vivido experiencias muy fuertes en cuestión, ya estando aquí en Estados Unidos. Entonces, casos diferentes a los míos, por ejemplo, tener un asilo tarda un poquito más de tiempo, procesos migratorios, el hecho de tener o no tener, estar o no estar legalmente aquí en el país, también tiene muchas implicaciones. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que son interesantes y que yo sé que muchas personas más están viviendo y que tienen esa duda y que quizás no saben cómo hacerlo. Entonces, tanto yo me puedo sentir identificada como ellos se sienten identificados también, ¿no? Y pues 3 cosas que me dices que podría tener como con ellos, igual también. Sí, como algún problema emocional, no sé, creo que todos atravesarían un proceso de duelo, ¿no? Como esa Ujú. sensación de pérdida de tu cuna, ¿no? De donde naciste, de tu Sí. ambiente, seguramente extrañas cosas. Supongo yo que es algo parecido, ese yo lo vería como un problema emocional, ¿no? Como ese proceso de Ujú. vacío, de pérdida. No sé si pueden caer en depresión algunas personas, no sé si pudieran caer en estados de ansiedad altos, porque a lo mejor y no embonan tan rápidamente con personas en su trabajo, ¿no? Que por más que tú decías, los latinos somos más, y digo, dices latinos porque finalmente tú ya tienes en tu campo de conocimiento, pues ya tienes más personas que son de otros países y dices, pues somos latinos. En mi caso yo menciono siempre mexicanos porque pues sí, es como mi referente, pero ya ahorita que tú mencionas latinos que son más cálidos, más cercanos, seguramente en algún país en donde se encuentren, de acuerdo a lo que tú nos decías que has entrevistado, pues no creo que con todo sea directamente esa misma relación, ¿sabes? O sea, no van a embonar del todo bien y no sé si caen en algún proceso de ansiedad que les dé a lo mejor esta sensación de que quieren comer todo el tiempo, o que les da esa sensación de no quiero salir, no sé, a eso me refiero, ¿qué sabes de lo que has entrevistado? Pues fíjate que las historias que yo he tenido no he notado algo de esa manera, bueno, no me lo han decidido explícitamente. El ritmo de vida es muy rápido, muy, muy rápido, así que sí, definitivamente quizás sí, y ansiedad, sí, eso sí, podría ser una opción. Aquí, por ejemplo, la cultura de comida rápida, en cuestión también a la alimentación, las cosas dulces, aquí, bueno, o sea, es el número uno, ¿no? O sea, hay muchas opciones. Entonces, sí, eso sí, definitivamente yo creo que podría ser una de las situaciones que pasan los latinos. Y también la cuestión de, pues, la soledad. Yo creo que el hecho de no encajar bien y de no sentirte con tu familia realmente, eso yo creo que es algo que pega muchísimo y que es una herida que tarda en sanarse durante mucho tiempo.
Y también otra de las cosas es la frustración, ¿no? Porque de repente como este choque cultural de decir, bueno, es que en México lo hacemos de tal forma, pero aquí no, o sea, no funciona de la misma manera, no puedo hacer los trámites legales tan rápido como en México, no puedo hacer esto, la cultura vial también, por ejemplo, aquí es una cultura muy, o sea, tienes que seguir completamente todos los reglamentos, ¿no? O sea, que cuando sales a una avenida rápida, los carros se abren para que puedas ingresar al carril, son muy amables, los peatones tienen la preferencia en cada alto, en los señalamientos de stop, los carros se detienen, si hay algún peatón te dan la preferencia, todo eso igual también como que es muy, muy detallado y pues son reglas que se tienen que seguir y que ya están aquí. Entonces yo creo que también ese tema como de la frustración, de repente como un poquito rebeldía de no poder, no seguir tanto las reglas. Como que la sangre mexicana te dice, no, esto tiene que ser más rápido, sí. ¿no? Y bueno, pues sí, la frustración yo creo que sería otra de las cosas. Y otra también, uno de las características que he visto también en las historias es la esperanza. ¿Sabes? Como que mantener esa fe de que de alguna manera se va a solucionar alguna situación, ya sea migratoria, ya sea de familia, ya sea de pareja, con sus hijos o demás, tener esa fe de que se va a solucionar, de que va a haber una forma y que se va a hacer. Yo creo que eso es también algo que muchas de las historias lo puedo identificar y la manera en la que ellos, bueno, pues pueden volverse a construir, volver a formarse, a estar bien emocionalmente para poder afrontar ciertas situaciones complicadas. Fíjate que la esperanza es una emoción que, bueno, es un estado, ¿no? Emocional que finalmente no es como muy común de anunciar. Se menciona más lo negativo, ¿no? Que las crisis, la frustración y demás, pero la esperanza de repente cuesta mucho trabajo. De hecho, hay gente que no lo tiene. Para poder llevar a cabo esta transmisión en vivo, pues sí, y hice también esta parte de pues leer un poco más sobre cuáles son algunos estudios que han intentado, estudios que se han referido a cuando hay un cambio de cultura. Y por ahí había un artículo que recuerdo mencionaba que había dos razones que a mí me gustaron. Una decía, el que te conoces a ti mismo muchísimo más y que ahorita ya te preguntaré eso. Y la siguiente, el que valoras más a tu familia y a tus amigos, ¿no? Entonces, cuando dices esperanza, me da la impresión que, pues, no sé, a lo mejor acá un mexicano, pues, por decir así, pues a lo mejor en una situación se va para abajo rápidamente porque finalmente las oportunidades son como distintas. Pero quizá alguien que ya viene de otro lugar, del extranjero, de otro país, finalmente es posible que tenga una manera diferente de enfrentar la realidad, de solucionar los problemas, de tener otra capacidad justamente de resolución. En tu caso, ¿qué podrías decir que te enseñó a ti, de tu autoconocimiento, a encontrar algo de tu personalidad que quizá no descubriste acá en México? No lo sé. Si fuera una pregunta así, ¿hay algo que tú hayas descubierto en ti viviendo allá, teniendo ya algo completamente diferente a tu vida de mexicana? Sí, yo creo que los primeros años, yo creo que fue uno de los impactos más fuertes que generó en mí, porque pues yo tenía muchísima libertad, o sea, tenía la decisión de hacer lo que yo quisiera, ¿no? O sea, tenía completamente mis tiempos de viajar, si yo me quería ir el fin de semana, me tomaba el vuelo y me iba de viaje, entonces como que tenía bastante libertad y eso me permitió mucho conectarme conmigo misma y respetar y tener ese autoconocimiento de qué era lo que yo quería, ¿no? Qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y bueno, pues me permitió conocerme más y convivir con la soledad, ¿no? Esta igual también es algo que me ayudó mucho porque pues cuando yo vivía en México estaba con mi mamá, con mis hermanas, con mi papá, con mi familia, fines de semana, reunirnos, todo. Entonces cuando llegué aquí y hubo ese choque en el que yo no tenía planes para el fin de semana, yo no sabía qué iba a ser las vacaciones, cómo iba a celebrar mi cumpleaños. Entonces, Claro. era bueno, o sea,
¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿A dónde me gustaría viajar? O sea, no me quiero quedar aquí en la casa, esperar mi cumpleaños, o ir a algún lugar, a un restaurante, pero quiero, no sé, visitar algún otro estado. Entonces, eso me permitió mucho como tener esa libertad de eh, poder estar clara de qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que tener, qué es lo que quería hacer. Viajé muchísimo durante ese tiempo y yo creo que eso fue una de las experiencias que más me ha gustado, ¿no? O sea, ese parte de libertad y ya posteriormente poder casarme y ya tener una etapa completamente distinta, pero yo creo que mi parte como de juventud, de ser soltera, aquí en Estados Unidos la viví al 100% porque era muy, muy, muy libre. Uh-huh. Claro. Bueno, ahorita estás mencionando una variable bien interesante. Dijiste bueno, ahorita en la explicación que das es la edad. Es decir, tú llegaste allá joven, o sea, no, sigue siendo joven, pero a lo que voy es mucho más joven de esta parte de donde se vive diferente etapa. No tenías una responsabilidad con tu pareja, con tu hijo, o sea, ya cambia la cosa cuando uno ya tiene una familia, pero el que tú hayas decidido viajar, hacer cosas, influye la edad y ahorita dijiste otro punto que es otra variable bien importante, que son esas tradiciones de la misma familia, del mismo núcleo familiar. Decías ahorita, pues te decía yo, como no finalmente estabas construyendo tu historia y tus relaciones sociales, pues finalmente había el cómo voy a festejar mi cumpleaños, cuando en la familia, cuando estás dentro de ese seno familiar y que ya tienen un ritual hasta de celebración de qué tipo de mañana, el pastel o que lo que sea quiera, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, lo hago como estaba acostumbrada ya, lo hago como, o sea, ¿qué me nace? Ahorita dijiste la palabra soledad. En algún momento en una transmisión en vivo aquí en la página, hablé sobre la soledad, que pues las personas lo visualizan como el que se queda una persona completamente solo y lo ven de forma negativa. Pero también la soledad te da ese tiempo de autoconocimiento, de reflexión, de conectar con esa parte interna, de saber qué gustos tienes, cuáles serán como parte de tu familia, que a lo mejor uno los apropia como así a uno mismo, pero pues son más una tradición familiar que propia, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema bastante interesante lo que vas mencionando. A la verdad es de que por acá ya hay varios comentarios que ahorita voy a ir publicando, pero por acá ya te van comentando, pues que eres, supongo que aquí son personas que conocen tu trabajo, tu historia. Por acá dice que eres una mujer valiente, llena de fortaleza, de tenacidad. Por acá comentan que seguro es tu mami que está aquí pendiente, te reconozco como una mujer valiente y fiel a tus sueños. Y bueno, yo creo que hasta hubiéramos invitado a tu mamá para que ella también nos dijera cómo lo vivió, ¿no? Porque mira qué interesante es que ella dice que muy fiel a tus sueños. Es decir, o sea, para ella también fue un proceso complicado de decir, mi hija pues está allá, pero yo quisiera que esté de este lado, ¿no? Ver a su nieto, hacer varias cosas ahí que seguramente también hablar de cómo lo viven los familiares de las personas que inmigran es otro tema. Por acá nos dejan otro comentario, te saludan, maestra Ilian. Y aquí nos comenta que es un tema muy interesante que pocas veces consideramos cuando hacemos este tipo de cambios en nuestras vidas. Muchas gracias a traerla a la mesa. Sobre todo cuando dicen no se considera, es decir, cuando hay un cambio en la vida, en planes, proyectos laborales, solamente visualizas algo, una institución, visualizas, no sé, los docentes estar en cierto lugar de trabajo, pero no que uno se expanda a otro lugar, ¿no? Otro espacio. Bueno, entonces, mira, ya hablamos aquí de varias cosas. Por un lado, hablamos de las emociones positivas, ¿no? Que van reflejando el cambio a nivel emocional, pero de manera tanto positiva como fue la esperanza, el contacto con la soledad, el valorar más la familia, los amigos, el resolucionar conflictos, o sea, te da habilidades este estilo que también son funciones ejecutivas, ¿no? Cómo podemos sobrellevarlo. Y nos da por otro lado, pues a lo mejor sentirnos vacíos, no teniendo un origen quizá, que eso te permite quizá conocer otra parte de ti. Por ahí, tú llegaste a ver que ahorita salió en Netflix esta película, que se me olvidó ahorita su nombre, ¿para qué la menciono? La Sociedad de la Nieve.
ya me acordé. ¿La viste de casualidad? Sí. Ah, ok. Bueno, seguramente habrá quienes los espectadores la han visto, quienes no, pero me hizo pensar justo ahorita que te estoy mencionando de conectar con esta cuestión negativa, de emociones fuertes. También en esa película La Sociedad de la Nieve, que fue un caso real, conectaron con esta sensación de supervivencia, es decir, yo no quiero morir, no quiero quedarme aquí en la nieve atorado, ¿no? O sea, necesitamos ver qué soluciones hay. Y esto, desde mi punto de vista, yo iría concluyendo a reserva de las personas que estén aquí para hacer alguna pregunta y demás, pero para ir cerrando un poquito, yo diría, pues te conecta el estar en otro lado y demás, te conecta con capacidades inimaginables que pudieras encontrar de ti mismo y saber que hay una capacidad de resolución, que todo tiene una solución, porque afrontaste cosas difíciles, ¿no? Sí, definitivamente, porque el hecho de estar en esa situación y de decir, bueno, pues es que yo tengo que cuidar de mí misma, yo tengo que estar, sí, tenía muchísima libertad, pero al mismo tiempo tenía que estar muy al pendiente y ser muy consciente de a qué lugares iba a visitar, en qué horario, en qué, o sea, todo como los detalles, porque no tenía nadie a quien marcarle, decirle, oye papá, oye mamá, necesito que vengan por mí. Claro. ¿No? Entonces, pues sí, esa parte de como de la responsabilidad hacia uno mismo, igual también fue una de las situaciones que más se tienen que trabajar, ¿no? O sea, en el que te enfrentas y que tú tienes que solucionar los problemas que sean, ¿no? O sea, con las herramientas que tienes en todos los sentidos emocionales, financieras, todo, o sea, para poder solucionar los conflictos que tienes en ese momento. El hecho, por ejemplo, de mudarte y rentar un apartamento, aquí se utiliza mucho un... como un número de seguridad social. Entonces, esto te lo piden para rentar, para sacar una cuenta de banco, te lo piden para todo, o sea, muchos trámites, para seguros, para tarjetas, para todo lo que quieras, o sea, te piden ese número. Entonces, bueno, pues tienes que llevar como cierto trámite, tenerlo, todo. Entonces, es la verdad, o sea, como tantas cosas que se tienen que hacer, tantas cosas que se tienen que estar detallando, tantas cosas que se tienen que cuidar, que uno, bueno, pues tiene que estar como muy al pendiente y muy enfocado también igual en las metas. Fíjate que eso es algo también que en todas las entrevistas que yo he estado realizando es una de las partes que yo creo que una de las características de los inmigrantes es que para tú estar aquí, poder aguantar toda la soledad, la frustración, el enojo, la soledad, como cuestiones que son bastante fuertes dentro del proceso, tienes que tener muy en claro también cuál es el objetivo del que tú estés aquí, el que tú sigas aquí en otro país, ¿no? Porque de repente si llegas a perder ese objetivo, pues te sientes completamente perdido. Entonces, estar muy claro de cuál es el objetivo de estar en este país, ¿no? O sea, construir una familia, que tus hijos puedan vivir aquí, tener oportunidades y demás, ¿no? O sea, cuál es lo que te quieres enfocar para que tú puedas seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso es algo también que me ha quedado muy claro y que lo he visto en todas las entrevistas que tienen ellos visualizan o que saben, ¿no? O sea, cuál es el objetivo que tienen y cuál es la meta que quieren llegar a cumplir. Ok, eso fíjate que yo lo vería como no le quiero llamar consejo, pero sí como una sugerencia, es la palabra que quería buscar. Una sugerencia que tú ya como experta en este tema, desde el cómo enseñas en la escuela, en el colegio donde tú estás español, el que ya tienes varias cosas formadas que a lo mejor pudiste haber formado también aquí en México, pero tú lo querías hacer en otro lado y que te dio otra perspectiva de vida, es una sugerencia que le puedes dar a la gente que quizá está aquí presente o que va a ver la transmisión en vivo o en remoto, pero que al escuchar podrían, porque hay muchas dudas, seguramente hay muchas personas que quisieran hacer eso, que quisieran tener un sueño en otro lugar. Entonces, ese yo lo veo como una sugerencia que me parece maravilloso, como lo dijiste, el tener el objetivo claro de qué haces ahí, ¿no? O sea, ¿por qué estás ahí? Si lo haces por economía, si lo haces por una cuestión más de, es una familia, quiero, no sé, o sea, hay mil razones, pero el tenerlo claro
creo que va a ayudar mucho a que la estancia en el país en el que te encuentres, el tiempo que te encuentres, sea enriquecedora, que no sea sufrible, ¿no? Sino que sea enriquecedora, que sea gratificante. ¿Qué otra cosa podría sugerir a quienes nos puedan ver y que a lo mejor estén interesados en hacer un cambio radical en su vida, además de el que tengan el objetivo claro? El hecho de que hagan, de que lo hagan, o sea, que no tengan miedo, como sea, va a ser una gran experiencia sin importar cuál sea el resultado, porque, bueno, pues es un sentimiento, no sé, yo en el momento que lo hice tenía esa sensación de que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, de que quería hacerlo y entonces empecé a ver las opciones y todo se fue acomodando, pero sí tiene la idea de cambiarse de estado, de cambiarse de país, de cambiarse, o sea, hacerlo, llevarlo a cabo, porque es corto el tiempo, ¿no? Entonces, si uno espera de repente, bueno, pues ya puede llegar a pasar la oportunidad que se está teniendo en ese momento, ¿no? Y seguir como esa intuición de que, bueno, si uno quiere hacerlo, buscar las opciones, buscar las oportunidades, siempre hay una opción para poderlo hacer y simplemente, bueno, pues estar conectado con esa situación de querer hacerlo y también tanto el pensamiento como la acción para poder lograrlo. Uh-huh. Claro, y ahorita que mencionas el que lo hagan, de las, ya para ir cerrando, pero me gustaría cerrar con esta pregunta, de las personas que tú has entrevistado, ¿hay quienes se hayan mudado y hayan vivido en otro país? ¿Conoces quienes hayan estado en una etapa, no sé, se me ocurre de los 40 en adelante o de los 45, 50 en adelante? ¿Cómo vivieron? Si sí tienes casos así, ¿cómo lo vivieron? Si fue igual similar al tuyo que dices, no, pues para mí fue una gran libertad, porque hablando de la variable edad cambia, sobre todo aparte a nivel biológico, uno en esa edad quizá o estás en una plenitud de que te sientes segura porque pues tienes tu propio, no sé, negocio, proyecto, finanzas, ¿no? Con más libertad que cuando eres más joven, pero también existe quien no, o sea, existe quien lo vea como ese proceso de, por así decirlo, ¿no? De envejecimiento, de que ya las cosas están, de que ves el tiempo correr así en un chasquido. Entonces, Sí. no sé si tienes a alguien que lo vivió así, cómo lo afrontó. Pues sí, sí he tenido participantes, sí he tenido personas que he entrevistado que están dentro de ese rango de edad. Por ejemplo, personas que se te hicieron mudar aquí en Estados Unidos por cuestiones de salud, por ejemplo, Ok. también. Entonces, pues realmente son personas muy resilientes, o sea, que realmente han hecho muchísimas cosas, que han empezado a crecer. Por ejemplo, esta persona que te platico que se mudó de Puerto Rico para acá a Estados Unidos, ella ahorita tiene una revista aquí en el área, hace proyectos, hace galas, hace talleres para mujeres, empodera mujeres para que pongan sus negocios. O sea, es una capacidad que la verdad es que yo los entrevisto y yo los veo y digo, wow, ¿no? La verdad es que no creo que haya algún impedimento en cuestión a la edad y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también en cuestión a la discriminación, por ejemplo, en un CV no se pone la foto, no te pueden preguntar la edad, no te pueden preguntar tu estatus, por ejemplo, si estás casado o soltero. O sea, no te pueden preguntar varias cosas, entonces es como, o sea, en cuestión de discriminación no, siempre va a haber oportunidades laborales y yo creo que, bueno, pues no hay límite, la verdad es que sí lo veo muy abierto en esa cuestión y personas que realmente la verdad han hecho muchas cosas, escribir un libro, tener un programa de radio, igual también transmisiones en vivo, o sea, muchas cosas la verdad muy interesantes que han hecho, que yo creo que la edad definitivamente no lo vería como un impedimento. Súper, súper, súper. Ok, Sí. muy bien. Vale, pues entonces con esto vamos cerrando. Por acá ya me contestó Angie Palma. Dice, cuando gustes estoy para compartir. Gracias por este espacio de Conciencia, Ángeles Gutiérrez. No, pues es un placer que estén aquí escuchándonos, que sobre todo lo compartan. Ahorita en un ratitito voy a compartir la página, que bueno, ya lo habíamos agregado al evento, pero voy a volver a poner aquí la página de Ilian para que también ustedes vayan, visiten la página, la compartan, vean las historias que han contado a través de las entrevistas que ella ya ha hecho.
Y que bueno, pues en este caso yo te agradezco enormemente, Dana, Ilian, por este espacio, porque después de bastante tiempo apenas estamos conectando de esta manera, y bueno, pues ojalá no sea la última vez. En algún momento pues podemos repetirlo, a lo mejor hablar ya de este proceso de educación o de la enseñanza del español Sí. en Pensilvania con los chiquitos que tienes ahí, desconozco la edad, pero pues bueno, es una maravilla haberte tenido en este espacio. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando, en compartir, siempre hay la página también tiene sus fans, ¿no? Entonces de repente siempre veo quienes comparten, entonces les agradecemos enormemente. Y bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario, pues vamos a cerrar. En caso que haya, pues ya después lo estaremos contestando, que luego llegan los mensajitos un poquito después. Entonces, pues bueno, pues mi querida Ilian, te mando un abrazo enorme a una distancia larga, pero sobre todo que pudimos conectar de esta manera. Felicidades por este crecimiento que has tenido. Me da muchísimo gusto pues saber que estás completamente plena, desarrollada en muchas áreas como lo habías planeado. Felicidades por tu familia también, que están pues muy, muy unidos, muy consolidados, y a seguir pues dejando un granito de arena en este mundo de generar conciencia, de hacer llegar pues cosas inimaginables a las personas que pues a veces no pueden lograr pensar que hay un mundo más allá, ¿no? Incluso de lo emocional, de lo laboral, etcétera. Entonces, pues un enorme abrazo, mi querida Elian, gracias. Muchas Nuevamente. gracias por este espacio, gracias por permitirme compartir esta experiencia, este proyecto igual también, y pues igual a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, muchas gracias. Así es, pues gracias a todos, que tengan una excelente noche, cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos hasta la próxima, bye bye. Bye.